Se ha dicho mucho y poco al mismo tiempo, diría yo, de la situación económica del país y de las medidas que se están implementando para lograr que efectivamente lo que hemos visto en los últimos meses como indicadores de algún signo de recuperación de la economía signifique realmente eso, una recuperación total y después crecimiento, considerando los indicadores que hayan disponibles sobre con qué periodo de nuestra historia contemporánea nos comparamos para saber si crecimos o no crecimos, o todavía estamos tratando de recuperarnos, o estamos estables o no. Y uno de los elementos que ha salido en estos días, que ha salido en estos años, diría yo, siempre a colación, es el tema de la inflación. Cómo nos afecta, cómo nos ha afectado épocas de hiperinflación, después fantasmas de que regresara la hiperinflación cuando estábamos cerrando el 2025, abriendo el 2026. Y ahora, bueno, no se puede hacer un aumento de salario, nos dijeron también, porque eso generaría inflación. Pero más allá de los aumentos o no aumentos que se hagan al salario, la inflación sigue siendo altísima, la que conocemos en el país hasta ahora. Y entre anuncios y anuncios, se ha dicho qué se está haciendo o qué se va a hacer, cuáles van a ser las políticas o cuáles deberían ser las políticas económicas a aplicar en este país para poder controlar finalmente a este monstruo, para poder dominarlo. Bueno, Irani, tal cual nos comentas en este preámbulo, hay que considerar que la historia económica, digamos, de los últimos por lo menos 15 años en Venezuela, hemos tenido diferentes fases en cuanto al comportamiento de la inflación, es decir, de lo que significa el incremento de los precios al consumidor. Si consideramos, si ponemos como referencia el año 2008, ya hace 16, 18 años, perdón, en ese entonces el Banco Central de Venezuela comenzó la publicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, es el que actualmente tenemos como referencia oficial para medir la dinámica de los precios en la economía. Entre 2008 y el año 2012-2013, la inflación mensual fue básicamente, si bien fue un poco crónica, permaneció en niveles de un dígito. Incluso mensualmente teníamos incrementos de menores a 5% en promedio. Ese comportamiento estuvo sustentado en varios eventos. En primer lugar, bueno, la economía venezolana venía de disfrutar un periodo de bonanza petrolera, precios del petróleo muy altos, y teníamos también un control de cambio bastante riguroso, y eso le permitió al gobierno, básicamente a la autoridad monetaria, disfrutando de esa bonanza petrolera, colocar divisas en el mercado a un tipo de cambio, digamos, artificialmente bajo, que sirvió como un ancla para estabilizar los precios en la economía. No obstante, después del año 2013 se presentó digamos, un cambio en el ciclo petrolero a nivel internacional. Los precios del petróleo comienzan a descender, y eso, digamos, coincidió también en cierta forma con la aparición de los desequilibrios macroeconómicos que Venezuela venía acumulando de periodos pasados, incluyendo, digamos, cambios en el ritmo de crecimiento, desinversión. Entonces, básicamente a partir del 2013-2014 empiezan a reflejarse mayores niveles de inflación mensual, anual, con sus diferentes, digamos, medidas, hasta que llegamos a ese punto, digamos, de referencia, que es el diciembre del 2017, según la data oficial, cuando Venezuela supera la tasa de inflación de 50% mensual, que es la que se categoriza técnicamente como ya el periodo de hiperinflación, de acuerdo con la literatura económica. En el 2019, vivimos, o en el país presentamos esa cifra de hiperinflación, los años, digamos, de mayor crecimiento de precios mensual, anual. Luego, a partir del 2020, empieza un periodo, digamos, de un cambio en la tendencia, y empieza un ligero descenso, sobre todo condicionado por la recesión económica
que hubo, digamos, profunda, en parte por la crisis del COVID-19 que vivimos en el año 2020, pero también en el contexto de la aplicación de un conjunto de políticas, sobre todo políticas monetarias, básicamente enfocadas en el control del crédito bancario a través de, digamos, un encaje legal bastante elevado que en cierta forma frenaba la multiplicación, digamos, bancaria del dinero, y eso obviamente por esa parte le permitía, digamos, al gobierno tener algo de control en torno a lo que es la oferta monetaria. Sin embargo, por otra parte, la política fiscal siguió presentando, digamos, déficit fiscal, es decir, una situación en la que el gasto público es mayor a los ingresos de origen fiscal, y ese financiamiento del déficit, básicamente el gobierno lo estaba sustentando con emisión monetaria inorgánica, y entonces teníamos esos dos balances. Por una parte, mientras la política monetaria era restrictiva por un lado, la política fiscal seguía acudiendo, digamos, a la emisión inorgánica de dinero para financiar los déficits fiscales. No obstante, los precios del petróleo empiezan a ser un poco favorables para Venezuela a partir del año 2002, sobre todo después de febrero de 2022, perdón, con el inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia. El precio del petróleo comienza nuevamente a presentar altos niveles, y eso le permitió a Venezuela disponer de un nuevo, digamos, periodo de, aunque fue transitorio, de alzas en los ingresos por exportaciones petroleras, y eso contribuyó a que el Banco Central pudiera seguir utilizando la política cambiaria como ancla para estabilizar los precios a través de las posturas de divisa, la oferta de divisa en el mercado cambiario. Esta situación permitió estabilizar, relativamente hablando, los precios entre 2022 y 2024. No obstante, hacia finales del 2024 la situación cambia ligeramente, empieza nuevamente a acelerarse la tasa de inflación mensual, que fue lo que vimos durante parte del año pasado, de 2025. De hecho, el año pasado, en promedio, el promedio de la inflación mensual nuevamente fue de 2 dígitos, en parte también por las restricciones en el acceso a los mercados petroleros a nivel internacional, producto, digamos, del contexto de las sanciones, que afectó el flujo de caja del gobierno a través de las exportaciones petroleras, y eso condicionó al Banco Central en cuanto a su estrategia de estabilización de precios sobre la base de una mayor oferta de divisas en el mercado cambiario. La situación vuelve a dar un giro a partir de febrero de este año, en el contexto del cambio de expectativas económicas, restablecimiento de relaciones económicas con Estados Unidos, y sobre todo el regreso de Venezuela a un mercado petrolero que le facilita al país, en cierta forma, recuperar esos descuentos petroleros que antes teníamos, mejorar el flujo de caja por concepto de ingresos de origen petrolero, por exportaciones petroleras, y le ha permitido al Banco Central mejorar un poco la oferta monetaria a través del sistema del mercado cambiario, donde en fecha reciente hemos visto en lo que ha sido el periodo de enero a abril de este año, o sea, el primer cuatrimestre, mejoró sustancialmente al punto de que ya se ha vendido a través del sistema cerca de 4.000 millones de dólares, y eso ha estabilizado relativamente hablando el mercado cambiario, contribuyendo a la desaceleración de la tasa de inflación mensual que observamos conforme la data oficial este mes pasado, el mes de abril. Ahora, profesor Leobaldo, en medio de todo esto, a ver si yo entendí. Lo que ha pasado estos años es que depende de cuánto dinero ingresa, vemos las consecuencias porque se sigue gastando lo mismo, ingrese más o menos. Básicamente, bueno, en cierta forma sí, parte de lo que ha sido la estrategia antiinflacionaria del gobierno se sustenta en la entrada de divisas que alimenta al mercado cambiario, eso a corto plazo. No obstante, mientras no se
realicen reformas estructurales en la economía venezolana. No tenemos certeza de si esta tendencia a la desaceleración de la inflación, en vez de ser algo transitorio, pueda ser algo permanente y que finalmente Venezuela alcance el hito de recuperar niveles de inflación muy bajos como lo tienen gran parte de los países de América Latina. Básicamente depende un poco de la política fiscal también, de recuperar lo que ha sido el balance fiscal del gobierno, que el gobierno puede equilibrar la relación entre sus ingresos fiscales y el gasto público que realiza. Mientras eso no se corrija, entonces pueden existir ciertos incentivos a que el gobierno en algún momento, si cambian nuevamente las condiciones del contexto petrolero internacional o estas condiciones, digamos, de flexibilización de las licencias, que dependen más de factores evidentemente exógenos, externos a las decisiones propias de las autoridades, entonces finalmente podamos ver que el gobierno, una posibilidad sea que el gobierno recurra nuevamente a la emisión inorgánica de dinero para financiar ese déficit fiscal. Entonces, por los momentos, la estabilización de la inflación o de las tasas de inflación sí responde un poco a esa estrategia cambiaria y también, digamos, a las limitaciones que el gobierno ha establecido en cuanto al encaje legal, que afecta un poco la dinámica crediticia de los bancos y por esa vía restringe un poco la multiplicación, digamos, el proceso multiplicador del dinero que circula en la economía a través de lo que es el canal bancario y el sistema, digamos, crediticio interno. Para profundizar en lo que venimos conversando, porque yo le escucho toda esta explicación que nos da y digo, mañana se resuelve el conflicto en Medio Oriente, se abre el estrecho de Hormuz, Emiratos Árabes se salió de la OPEP y empiezan a llenar y a inundar los mercados de petróleo y probablemente los precios que hoy tenemos se desplomen y se abarate el petróleo, por más que aumentemos nosotros la producción, porque ahora las licencias nos permiten recuperar lo que antes se descontaba por las sanciones, vamos a tener ese ingreso, pero los precios se vienen al piso. Volveríamos a tener inflación, se mantendría la inflación bajo las políticas que se han implementado y que se siguen implementando, le entiendo, en la actualidad. Sí, en efecto, al cual lo estás comentando, una de las variables económicas más impredecibles que tenemos es el precio del petróleo a nivel internacional. Depende de muchos factores que están fuera de control propio por parte de nuestras autoridades o en este caso de nuestro país, que somos una economía muy vulnerable a esos cambios en el precio del petróleo. Históricamente ha sido así. Cuando el precio del petróleo es alto, bueno, nos vemos favorecidos en ese caso, tendemos a ver un mayor ritmo de actividad económica, posiblemente en este contexto podamos ver cierta estabilidad de precio o por lo menos desaceleración de la inflación, de la tasa de inflación, porque el gobierno va a disponer de los recursos o de mayor cantidad de divisas para ofertar en el mercado cambiario y anclar un poco las expectativas de los agentes, es decir, tanto de los consumidores como de las empresas. No obstante, una posibilidad que cabe acá en el análisis es que el precio del petróleo sufre una reversión en esta tendencia. Puede ser que el precio tienda a estabilizarse en niveles que traía, en torno a $70, por ejemplo, y en ese caso, evidentemente, la consecución de los dos logros de política económica más relevantes que hay, que es crecimiento económico con estabilidad de precio, va a depender mucho del uso de los propios instrumentos de política que tenga el gobierno, de la política fiscal, de la política monetaria, pero también de otras políticas que creo que el gobierno debe ir recuperando en el contexto, digamos, de propuestas de recuperación de sectores económicos que son cruciales para abordar lo que es la estabilización de precios a través de lo que se conocen como políticas de oferta o políticas de crecimiento, es decir, por ejemplo, recuperar la producción de sectores transables como el sector industrial, a medida que se pueda ir recuperando en términos reales, en términos de cantidad de bienes y servicios que se producen dentro de la economía venezolana, podemos también sumar un ingrediente adicional para abordar una política sostenible de recuperación de la estabilidad de precios como meta de la política económica. Básicamente, por los momentos, todos los análisis indican, o la evidencia actual
con respecto a lo que se está haciendo, indican que el gobierno está utilizando es la política cambiaria, utiliza el tipo de cambio como ancla, eso depende mucho de la oferta de divisas que se haga en el mercado. Al mismo tiempo, está tratando, aunque no hay un plan fiscal completamente anunciado, que los agentes económicos podamos analizar, podamos percibir que sea así. Las recientes medidas que se han tomado, por ejemplo, en el ámbito laboral, indican que el objetivo del gobierno es no acelerar un poco el déficit fiscal para no tener que recurrir a la emisión inorgánica de dinero, si este fuese el caso de reversión de los precios internacionales del petróleo. No obstante, faltan más medidas de reforma estructurales y de largo plazo. Por ejemplo, recuperar la política monetaria autónoma, es decir, la independencia del Banco Central, que el Banco Central pueda recuperar otros instrumentos que tiene a disposición para abordar el tema de la estabilidad de precios, que es un mandato que tiene en la Constitución, en el artículo 318. Al mismo tiempo, el gobierno puede evidentemente sincerar la política fiscal utilizando también metas fiscales, es decir, anunciarle al público cuáles son sus metas de gasto público y de ingresos para que los agentes económicos puedan planificar con la certeza de que no se va a recurrir a ese mecanismo perverso y que es una de las principales causas de la inflación, que es la emisión inorgánica de dinero. En la semana pasada vimos los anuncios de la política laboral con respecto a lo que es el tema del salario, que en sí lo que vimos fue que el gobierno continúa utilizando el esquema de bonificación para recuperar lo que llaman el ingreso mínimo integral indexado, sin tener que recurrir a un incremento del salario base, y que finalmente, si Venezuela tiene una reversión en sus exportaciones petroleras, una caída, por ejemplo, en los ingresos como resultado de la caída o la reversión de los precios del petróleo, no tenga que recurrirse a ese mecanismo. Eso también pasa un poco por compensar, pero esto depende más, obviamente, de otros factores ligados al tema de las relaciones con Estados Unidos y las posibles inversiones que vengan en el sector petrolero. Es decir, que bueno, Venezuela puede ir recuperando mayores niveles de producción y exportación petrolera, que es una cuestión que obviamente va a tomar su tiempo, porque la industria requiere de inversiones cuantiosas y el tiempo de maduración de estas inversiones no es tampoco a muy corto plazo. Ahora, profesor, yo voy escuchando en múltiples conversaciones que tenemos con especialistas en este tema, y pareciese estar muy claro que hay que hacer cambios en la política monetaria y en la política fiscal, pero se siguen implementando las mismas fórmulas. Es decir, se sigue siendo dependiente del petróleo, aunque digamos que hay que sembrarlo, que hay que diversificar la economía, que hay que buscar otras fuentes de ingresos de divisa. Al final seguimos siendo monoproductores y dependientes de la renta petrolera, con sanciones o sin sanciones, con buenos precios, con malos precios, con unos niveles de producción importantes o a la baja o en aumento o lo que sea. Sigue siendo prácticamente el mismo plan en materia económica. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no se hace distinto? Porque si es tan claro que hay que hacer cambios en la política monetaria y en el tema fiscal no se hacen. ¿Qué lo impide? ¿Técnicamente hay algún impedimento o qué es lo que hace que no se tomen estas decisiones? Completamente de acuerdo con tu apreciación. Fíjate que una de mis líneas de investigación académica me he enfocado mucho en el aspecto sectorial de la economía venezolana, particularmente en el comportamiento y el desempeño del sector industrial. Hay muchos economistas del país que también han abordado el estudio de este sector porque es un sector crucial para el crecimiento y el desarrollo del país. Históricamente seguimos dependiendo de la renta petrolera, de los ingresos por exportaciones petroleras. Aunque ha habido cierta diversificación de exportaciones, todavía esta es muy primaria y en niveles muy bajos. Por ejemplo, exportaciones de camarones, de cangrejos, pero todavía no es tan representativo, ¿no? Como para decir que, bueno, que las exportaciones se han diversificado tanto en destinos como sobre todo en bienes y servicios, y sobre todo bienes que sean más complejos. ¿Qué son bienes más complejos? Bueno, bienes manufacturados,
que requieren un proceso de transformación desde los recursos primarios que Venezuela afortunadamente goza como una de sus potencialidades, pero que podamos transformar esas potencialidades en capacidad de hacer bienes que cuenten con una mayor estabilidad de precios a nivel internacional y que permitan la diversificación y eventualmente ir superando ese esquema de dependencia de los ingresos petroleros. En el caso del sector industrial, este es uno de los sectores cruciales para poder alcanzar ese objetivo, que yo diría que es un objetivo cualitativo de la economía venezolana. Más que concentrarnos en un número de crecimiento, la idea es que el sector industrial recupere un peso que hace décadas atrás tuvimos quizás, pero que luego fuimos perdiendo paulatinamente. Por poner una referencia, fíjense el intercambio comercial con Colombia. Venezuela ha venido recuperando las relaciones de intercambio comercial con Colombia, pero a grosso modo, en líneas generales, por cada $10 de intercambio entre Venezuela y Colombia, $9 constituyen exportaciones, es decir, ventas de Colombia a Venezuela. Y $1 aproximadamente representa ventas de nosotros al mercado colombiano. Y allí tenemos una cifra que un poco nos refleja esa pérdida de competitividad que tiene nuestro sector industrial y que refleja precisamente la agudización un poco de este esquema de dependencia petrolera que tiene Venezuela. Colombia, que es una economía también emergente, también en desarrollo, y que también tiene evidentemente sus desequilibrios económicos y todo lo demás. Fíjense que Venezuela ha perdido competitividad en el intercambio comercial. Mientras ellos nos venden más productos y más productos diversificados, nuestras canastas de exportaciones a Colombia sigue siendo muy básica y eso no permite en cierta forma que Venezuela pueda recuperar un poco el crecimiento endógeno, el crecimiento desde nuestros sectores productivos, también como una forma de obtener un crecimiento real, sostenido en el tiempo, estable, y que de esa forma, por el lado de la oferta, también podamos contribuir a la estabilización de precios, que es lo que creo que en este momento al ciudadano, a la mayoría de las personas, evidentemente le preocupa, que es el tema de la estabilidad de precios, para poder salvaguardar un poco su poder adquisitivo, ¿no? Es decir, la capacidad de compra de bienes y servicios, pero también depende evidentemente de lo que ya hemos venido comentando, que el Banco Central recupere la demanda de dinero, en este caso la demanda de bolívares. Fíjense que una de las medidas que en cierta forma se adoptó de manera espontánea, un poco para mitigar esos efectos de la hiperinflación en 2018, 19, 2020, porque bueno, empezó de cierta manera una dolarización de facto transaccional. Los agentes económicos empezaron a fijar los precios en divisas, se empezó a permitir la circulación y el intercambio de bienes y servicios con este medio de pago, con moneda extranjera, y eso permitió un poco también desacelerar el ritmo de crecimiento de precios. Sin embargo, lo ideal es que vayamos hacia un esquema en el que Venezuela pueda recuperar el control de su signo monetario. Las experiencias por ejemplo, porque es otro tema recurrente, pero y está muy relacionado con lo que estamos viviendo, posiblemente una opinión común generalizada en la sociedad es que Venezuela puede abatir la inflación dolarizando la economía. Y eso ciertamente los economistas sabemos que de alguna manera es una medida extrema y que sí elimina la volatilidad cambiaria y estabiliza los precios porque en este caso adopta formalmente una divisa extranjera. Pero vemos las experiencias de países en América Latina que han adoptado este signo monetario, el dólar, y si bien te permite la estabilidad de precios, el Banco Central pierde autonomía, pierde el control de la política monetaria y pierde el control de esta política como medio para alcanzar otros objetivos como impulsar el crecimiento económico, la creación de empleos, incluso la diversificación productiva puede verse afectada. En mi opinión, Venezuela tiene que tratar de recuperar un esquema monetario más parecido al caso chileno, al caso peruano, al caso mexicano, que utilizan metas de inflación, donde el Banco Central anuncia cuál es la meta de inflación y los agentes económicos adaptan sus expectativas
a que el gobierno va a tener la credibilidad, tiene la credibilidad en la autoridad monetaria para alcanzar este objetivo y de esa manera el Banco Central utiliza todos los instrumentos enfocados en esa meta. Bueno, profesor Leobaldo, de verdad se nos queda corto el tiempo, pero tenemos que despedirnos. Yo le agradezco profundamente su disposición para atender los micrófonos y las cámaras de Radio Fe y Alegría y de Canal 11 del Zulia esta mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon y estuvieron atentos a nuestra intervención.